Hola a todos nuevamente en la clase de metodología de la investigación. Como siempre, revisamos este panorama para ver en qué parte del proceso de investigación estamos y seguimos revisando los instrumentos de recolección de datos. Esta vez nos vamos a enfocar en la observación, pero de carácter social. Así que vamos a revisar tres instrumentos para que lo puedan utilizar ustedes en sus futuras investigaciones. Y así le damos comienzo a la clase. La observación puede parecer un ejercicio muy sencillo en un inicio. Sin embargo, para poder realizar una observación acuciosa, debo primero considerar qué es lo que voy a observar, si voy a observar un procedimiento, algo más concreto, o si voy a observar una situación social. Y las situaciones sociales, lógicamente, tienen la complejidad de involucrar a los seres humanos con todos nuestros problemas, nuestras subjetividades, y por lo tanto es más complicado ahí. Sin embargo, existen instrumentos que nos permiten realizar una observación de contenidos sociales siempre que recolectemos información cuantitativa, ¿ya? Generalmente cuando hacemos observaciones sociales pensamos que todo es absolutamente subjetivo y no tiene por qué ser así. Podemos aplicar instrumentos más objetivos en este caso. ¿Y para qué elementos nos podrían servir? Por ejemplo, observar distintas situaciones como la interacción de un profesor con sus alumnos, conflictos familiares, cómo es el comportamiento en eventos masivos, la aceptación de un producto en los clientes y así un largo etcétera de situaciones en las que se podrían aplicar. Así que revisemos estos instrumentos. Y el primer instrumento es la observación de las interacciones sociales. En este instrumento lo que intentamos investigar es el grado de asimilación o cercanía entre dos personas que pueden ser familiares, que pueden ser un cliente y un vendedor, etcétera, o el grado de evitación del contacto. En este caso podemos utilizar indicadores cuantitativos y el primero de estos indicadores es el grado de distancia física, es decir, es una medición de carácter proxémico. Si no conocen la palabra proxémica, tiene que ver con el índice de proximidad entre las dos personas. Por lo general, algunos estudios nos dicen que el rango de distancia entre dos personas para establecer si hay confianza o no es de 1 metro. Si la distancia entre dos personas es inferior a 1 metro, significa que hay confianza. Si la distancia que existe entre dos personas es mayor a ese metro, significa que hay lejanía o hay distancia o no hay cercanía al menos. Por lo tanto, la primera variable cuantitativa que podríamos analizar es la cercanía o lejanía. Luego van a entender por qué puse esos números ahí. Una segunda variable que podemos considerar son los movimientos corporales. En este caso, cuando estamos interactuando con otra persona, los movimientos corporales nos pueden delatar para ver si es que estamos nerviosos, si estamos incómodos frente a esa otra persona. ¿Qué movimientos nos podrían delatar? Los movimientos demasiado acelerados, los ademanes demasiado exagerados que puedan denotar tensión o enojo, o los movimientos de carácter muy repetitivo, como un toque, mover la pierna de manera repetitiva, un brazo, etcétera, que indican nerviosismo. Incluso también podríamos mencionar movimientos estáticos, que tienen que ver, por ejemplo, con el cruzarse de brazos, estar de alguna manera lejano al otro. Este tipo de movimientos corporales nos pueden hacer distinguir si es que la persona se siente cercana, si sus movimientos corporales son fluidos o bien si es que está tensa, enojada o distante. Entonces las variables que queremos considerar son la variable relajamiento y la variable tensión. Una tercera variable es el contacto visual y esta es la más conocida de todas, lógicamente. Cuando existe confianza hay contacto directo ocular. Cuando no hay confianza, ese contacto se tiende a evitar. Hay un contacto de carácter indirecto. Por lo tanto, es posible cuantificar por tiempo o por cantidad de veces que existe este contacto. Las variables entonces serían si hay contacto directo o más bien de carácter indirecto, cuando uno mira a otro lado cuando quiere hablar con otra persona. Y una cuarta variable sería la conducta verbal, es decir, lo que se dice, pero más que las palabras vamos a medir otro factor, en este caso la fluidez de la comunicación. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de la fluidez cuando nos damos cuenta que lo que se está diciendo puede ser con oraciones completas y abiertas que invitan a la otra persona a responder y a exponer los propios puntos de vista, o bien se contesta con respuestas cortas, dicotómicas, monosílabos o incluso silencios incómodos. Podemos cuantificar la cantidad de respuestas que se dan entre ambos interlocutores o varios interlocutores para ver si corresponden a una de las dos categorías. Bien,
Y ahora les explico por qué puse esos números, porque a partir de esa cuantificación nosotros podemos elaborar una matriz donde llevemos el registro de la frecuencia con la que se presentan estas variables. Ahí les puse un cuadro donde podemos hacer esa medición. Podemos ver si en una determinada situación comunicativa predominan situaciones de asimilación, que yo las marqué con 1 y que ustedes las pueden identificar ahí, o más bien predominan situaciones de evitación, que yo las marqué con 0. Pueden repetir este cuadrito con distintos tipos de situaciones, evaluando un mismo sujeto o a un mismo grupo de personas para ver si se va repitiendo la tendencia o no. Y así podemos ver, por ejemplo, si un profesor es más cercano con sus alumnos, si un médico es más cercano con sus pacientes, si dos familiares se llevan más bien de manera positiva o negativa, y así con un largo etcétera de situaciones sociales que podemos analizar. Y esta sería una manera cuantitativa de evaluar la interacción de la comunicación. Un segundo instrumento son los experimentos sociales. Y a pesar de que son más difíciles de poder implementar, de todas maneras ustedes podrían llegar a hacerlo. De hecho, una alumna el año pasado en su tesina lo implementó para su investigación. Matías Sánchez, seguramente lo deben conocer, este alumno que tiene osteogénesis imperfecta, ella propuso la idea de investigar qué tan rápido la gente acudía a ayudarlo en una situación de dificultad viendo su condición física. En este caso, ella lo utilizó como datos de información para elaborar una investigación social acerca de los grados de discriminación que sufren las personas con discapacidades. Ese sería un ejemplo solamente, a ustedes se les puede ocurrir otro. Ustedes seguramente también habrán visto programas como ¿Y tú qué harías? Hay miles de experimentos sociales. Los invito a revisar el link que aparece acá porque ahí hay una descripción de muchos experimentos sociales súper interesantes y que aparecen descritos de manera muy breve. Así que si pueden revisarlo, sería maravilloso. Así que este instrumento sería muy bueno, pero tenemos que aplicarlo de manera cuantitativa. Así que ahora les voy a mostrar una matriz de análisis. Esta matriz es muy sencilla, pero nos permite llevar un registro unificado de todos los procesos que yo quiero ir registrando en este caso. Lo importante sería describir la situación que yo quiero evaluar o quiero presentarle a un público que seguramente no sabe que le voy a presentar este caso, el contexto de la situación, es importante determinar el tiempo y el espacio, el lugar donde yo voy a implementar este experimento, medir el tiempo de reacción, cuánto se demora la gente en intervenir en esta circunstancia, el número de personas que es indiferente a esta situación que yo le estoy proponiendo, el número de personas que simplemente observa, que se da cuenta pero que no actúa, y el número de personas que interviene directamente en la situación. Y luego un análisis que ustedes puedan interpretar a partir de eso. Es importante también considerar a lo mejor perfiles demográficos, quienes tienden a reaccionar más frente a una determinada situación. Por ejemplo, frente a la agresión de una mujer, ¿quiénes son los que reaccionan más rápidamente? Los jóvenes, los viejos, los hombres, las mujeres, qué sé yo. Así que ustedes podrían utilizar esta matriz como ejemplo. Y un tercer instrumento serían los sociogramas. A pesar de que de los tres es el más complejo de poder implementar, de todas maneras ustedes podrían utilizarlo. De hecho, un alumno del año pasado lo usó en su tesina. Los sociogramas permiten aplicarlos en distintos grupos sociales, como por ejemplo grupos de curso en niños pequeños, grandes o adultos incluso. Aquí les presento un formato con una revisión sencilla de lo que son las interacciones sociales en un curso pequeño. Y las preguntas que se le hacen a los niños son también muy sencillas. ¿Con qué niños o niñas te gusta juntarte en el recreo? ¿Con cuáles te gusta más trabajar? Y también las preguntas opuestas. ¿Con qué niños te gusta trabajar menos? ¿O con qué niños o niñas no te gusta pasar tanto tiempo libre? Así, nosotros podemos evidenciar a partir de este formato varias interacciones sociales. Piensen ustedes en qué tipo de información yo podría recoger como investigador con un formato tan sencillo como este. Pónganme pausa y luego lo vamos a ir revisando con los ejemplos. Muy bien, los sociogramas nos permiten obtener información objetiva acerca de un grupo social y nos permite establecer cómo es la estructura de este grupo social. Cuando digo estructura, quiero decir cómo se componen los distintos subgrupos dentro de un grupo mayor. Por ejemplo, dentro de un curso, quiero identificar los subgrupos. Dentro de un curso, quiero identificar aquellos que funcionan como líderes de grupo. Y también quiero evidenciar aquellos que se encuentran más rezagados o rechazados por el resto de sus compañeros o aislados. Este tipo de formato se utiliza mucho en educación porque sirve para identificar líderes positivos, líderes negativos también, o casos de bullying.
Bien, también se aplica en grupos de trabajo para evaluar clima laboral, por ejemplo, pero en cualquier grupo social es posible de aplicar. Y como les dije, el sociograma nos permite establecer los grados de afinidad que se producen entre los distintos componentes de este gran grupo. Lo importante es que el instrumento que nosotros le vayamos a presentar a los integrantes de este grupo no sea tan directo. Lógicamente no le puedo preguntar con quién te llevas mejor y con quién te llevas peor. Sería como muy poco productivo así. En este caso, en el formato que yo les presenté, tenía que ser así porque son niños muy pequeños. Pero por lo general el sociograma utiliza preguntas más bien de carácter indirecta. Por ejemplo, ¿con quién saldrías a una fiesta fuera del trabajo? ¿Con qué compañero te resulta más fácil desarrollar un proyecto? ¿Qué sé yo? Son preguntas más bien indirectas. Y también otro factor muy importante para que este instrumento resulte bien es el anonimato. Recuerden que estamos evaluando interacciones sociales con subjetividades de las personas. Por lo tanto, si la información se llega a filtrar, podría ser como negativo en las relaciones entre este grupo. Por lo tanto, hay que resguardar mucho el anonimato como algo muy relevante en, en este instrumento de recolección de información. Aquí les presento una matriz de análisis para el sociograma. Lógicamente, mientras más grandes van a ser los grupos, más difícil va a ser poder implementarlo. Pero aquí les presento un ejemplo con 10 sujetos que van de la A a la J. Le podemos poner nombre después, ¿ya? En este caso, le podría pedir a cada uno de los sujetos que identificara a 3 de sus compañeros con los que se lleva bien, y que yo los marqué ahí con el signo positivo y en verde, y a 3 compañeros con los que se llevara mal, que lo identifique con el signo negativo. Lógicamente nunca se los preguntaría así, pero es una pregunta indirecta que yo podría elaborar. Y cada uno de los sujetos me va a ir mencionando con quiénes se lleva mejor y con quién se lleva peor. Por ejemplo, el sujeto A se lleva muy bien con el sujeto B, C y J, y se lleva muy mal con los sujetos F, G y H. Bien, para que entiendan un poquito la lógica y así sucesivamente con el resto de los ejemplos. Y finalmente yo tendría que cuantificar cuántas nominaciones positivas recibió cada uno o cuántas nominaciones negativas recibió otro. Así yo podría llevar un registro cuantitativo de los grados de interacción que se producen al interior de cada uno de los grupos sociales que estoy analizando. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que yo tuve que utilizar en la universidad. En este ejemplo, a mí me tocó analizar a un grupo de curso de 40 alumnos, por eso el diagrama resulta un tanto complejo. En este caso, solamente grafiqué las interacciones positivas y la pregunta que utilicé fue ¿con qué compañeros preferirían salir a una fiesta o compartir fuera del colegio? La pregunta no era tan elaborada, para ser sincero y pensándolo ahora, pero la idea era no preguntárselos de manera tan directa. Pero conclusiones que pude sacar. Pude identificar que dentro de este grupo existían distintos subgrupos que yo los marqué con colores diferentes. Ahí está el grupo amarillo, el grupo morado, el celeste, el naranja, el verde, etcétera. Bien, porque se elegían entre ellos o tendían a elegirse entre ellos. Y también pude identificar a aquellos que funcionaban como líderes de cada uno de estos grupos porque recibían más interacciones que los demás. Eran nominados más veces. En este caso, el alumno 20, el alumno 12, el 5, el 18. Pero también esos componentes que aparecen ahí marcados de naranja servían de interacción entre distintos grupos, es decir, no solamente eran líderes de su grupo, sino que además servían como nexo con el otro subgrupo. Y esos alumnos eran clave para mí porque permitían una mejor comunicación con el equipo en este caso. Y ese tipo de información solamente la pude obtener aplicando un sociograma, porque este curso yo no los conocía de jamás. Era la primera vez que los veía. Así que este tipo de información puede servir mucho para un agente externo que quiera hacer un análisis más objetivo de cómo se producen las interacciones sociales dentro de un grupo. Y ya finalizamos la clase. No les voy a pedir una tarea concreta que la posteen en algún lugar, pero obviamente para que trabajen, piensen en un ejemplo de investigación donde puedan ocupar uno de los 3 instrumentos y justifiquen por qué sería el más útil. Bien, la idea es que comiencen ya a pensar en algún tema que les podría interesar para desarrollar una tesina y también en la metodología que podrían utilizar para recolectar de mejor manera datos de información. Así que con esto terminamos la clase. Recuerden pensar en el ejemplo y lo redactan en su cuaderno. Que estén muy bien en sus casas. Adiós.